Muy buenas, en este vídeo vamos a ver los dos apartados que nos quedan por explicar de este tema 8 del reino de las plantas, del reino vegetal, que sería la función de reproducción y las adaptaciones que tienen las plantas a distintos estreses. Ahora veremos lo que son los estreses. Bien, la función de reproducción en las plantas existen dos, como siempre, la asexual y la sexual. En la asexual me voy a detener poco porque no es la que más me interesa. Sabemos que algunas plantas producen esporas, como las briofitas o las pteridofitas, que se guardan en distintas estructuras. En las briofitas se llamaba la cápsula, en las pteridofitas se llamaban eh, los soros que dentro se encuentran los esporangios. Y simplemente son, pues eso, células que si se expulsan y las condiciones son adecuadas, pues de ahí nace una planta nueva. Ahí no hay una fecundación, no hay la unión de dos gametos. Otro ejemplo de reproducción asexual sería la vegetativa. Mira, por ejemplo, si tú coges una patata cualquiera, y la cortas por la mitad y la plantas, la llenas de una tierra en condiciones, con agua y demás, sale una planta nueva de patata. ¿Vale? Son estructuras que tienen algunas plantas, las que acumulan una serie de sustancias nutritivas, agua, almidón y demás, y de ahí puede crecer una planta nueva. Aquí tenéis dos ejemplos que os aconsejo que lo leáis porque son interesantes, que son los esquejes y los injertos, ¿vale? Puedes coger una parte del tallo que tenga una serie de yemas, que son estructuras que sirven para crecer más, y la plantas y de ahí nace una planta nueva, ¿no? Esos son los esquejes y los injertos, pues es lo mismo, solo que en vez de lugar plantarlo en tierra, pues la plantas en otro árbol. En ambos casos, pues las condiciones, o sea, en ambos casos esa parte del tallo, de ahí nace una raíz nueva y demás. Bueno, esto si os interesa, leedlo porque podéis aprender cositas nuevas. Bien, en la reproducción sexual, que aquí me interesa. Mirad, estos 5 pasos, que aquí lo tenéis con el dibujo y demás, eso lo tenéis que tener en el cuaderno, ya lo pondré, ¿vale? En la plataforma. ¿Por qué? Porque esta parte es muy importante. Y aunque ya la deberíamos de saber, porque la he explicado muchas veces en clase, o sea, en relación con las estructuras que hemos ido viendo, aquí nos paramos, nos detenemos para verlo mejor. Bien, primer paso, la polinización. ¿Qué es la polinización? Pues lo que os he explicado mil veces. El insecto que va buscando el néctar, se llena de polen, va a otra flor de la misma especie, y ese polen que lleva, pues cae dentro del pistilo, ¿no? Si la polinización sería el proceso mediante el cual el polen llega hasta el pistilo de otra flor, ya sea a través del insecto o ya sea a través del viento. Lo que pasa es que normalmente para explicar la polinización se utiliza el ejemplo de los insectos como la abeja. Bien, una vez que se ha producido la polinización, es decir, que el polen ha llegado al pistilo, se produce la fecundación. ¿Y qué es la fecundación? La unión del gameto masculino con el gameto femenino. Aquí en el dibujo este lo tenéis más o menos. Polinización, fecundación. El polen cae dentro del pistilo y se introduce dentro del óvulo o del gameto femenino. ¿Cómo es que de aquí aparece una planta nueva? Bueno, pues a través de este proceso, que aunque aquí es en los humanos, es lo mismo. Teníamos una célula en la que se ha producido la fecundación, se divide en dos, esta célula se va a dividir otra vez en dos, ya tenemos 4, ahora tenemos 8, después tendremos 16, es decir, es exponencial, una célula que se va dividiendo constantemente hasta que tenemos una masa de células. Y de aquí, que se llama mórula, se van a ir distinguiendo los tipos de tejidos diferentes. Es decir, la parte externa pues serán los tejidos externos de la raíz, del tallo y de las hojas, la parte interna formarán los vasos conductores. En los humanos se ve más fácilmente, pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos de cómo se produce. Bien, el tercer paso es la formación de la semilla. Una vez que se ha producido esa fecundación, de esa única célula se va a ir dividiendo y se va a formar la semilla y alrededor de esa semilla se van a ir formando una serie de tejidos que lo que van a hacer es protegerla y nutrirla. Si ponemos, por ejemplo, el caso de una nuez, pues esos tejidos van a formar lo que es la cáscara. Y dentro pues está la semilla, que es lo que nosotros nos comemos. Pero si ponemos, por ejemplo, el caso de una manzana,
pues todo lo que se va a ir formando alrededor es la carne que nosotros comemos y, como dije ya, los pétalos y los sépalos van a soldarse para formar la cáscara de la manzana. Dependiendo del tipo de planta que tengamos y las condiciones, pues se van a formar un tipo de semillas u otro. Pensad, por ejemplo, que la semilla de una nuez está pensada o está diseñada para que no se la coman y toda esa cáscara lo que hace es protegerla, o solo se la coman un tipo de animales concretos capaces de romper esa cáscara, mientras que el fruto de una manzana está diseñado para que cualquier herbívoro se lo pueda comer y le resulta agradable. ¿Para qué? Bueno, me he metido ya en la formación del fruto, que es lo que os acabo de explicar. ¿Para qué? Para la germinación. ¿Por qué? Porque una vez que se forma el fruto, es necesario que después ese fruto, esa semilla que está dentro del fruto, sea dispersada y aparte encuentre unas condiciones adecuadas para que pueda formar una nueva planta. Es decir, si un pájaro coge un fruto y suelta la semilla en un sitio donde lo que hay es cemento, pues las condiciones no son adecuadas para que se forme una planta. O si simplemente va a un ecosistema en el que las condiciones climatológicas, humedad, temperatura, cantidad de oxígeno, no son las adecuadas para ese tipo de planta. Bueno, pues no germina. Pero si lo llega a un ecosistema en el que sí son adecuadas, pues entonces germinará y formará una nueva planta. Con el tema de esta dispersión es lo que estaba hablando. Aquí algunos frutos están diseñados para que se lo coman algunos animales y dispersen después sus semillas a través de las deyecciones, de las heces. Puede ser que estos frutos tengan una serie de pelos que lo que hacen es que se quedan pegados a los pelos propios de los animales, entonces pasa el animal simplemente por al lado, se le queda pegados esos frutos y después en algún momento se cae, ya sea porque se revuelque por el suelo, porque se ve como un árbol o lo que sea, y cae ese fruto. Es una manera también de dispersión. O el ejemplo de la dispersión a través del viento. Algunas plantas lo que hacen es que forman pelos o las estructuras esas que parecen como un ala, que cuando llega el viento, pues son capaces de volar varios metros y caen más adelante, ¿no? Bien, esto sería todo lo referente a la reproducción. Referente a las adaptaciones, bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos de adaptaciones. Vamos a comentarlo porque son un poco curiosos. Con el tema de la luz, por ejemplo, pues las leguminosas que son capaces de crear unos tallos que suben hacia arriba apoyándose de otras plantas y así consiguen más luz. Otro ejemplo son las epifitas que son capaces de crecer metiendo su raíz sobre los vasos conductores de otra planta, de un árbol más grande. De ahí absorben todo el agua y las sales minerales, esa savia bruta, y así consiguen estar más arriba y que les llegue más luz. Estas son adaptaciones que suelen estar en zonas donde hay árboles grandes y por lo tanto con una frondosidad en sus copas y tapan la luz que llega al suelo. Entonces es necesario alguna adaptación para que llegue la planta más arriba que ese árbol sin necesidad de crecer tanto como un árbol, ¿no? Pues estos son plantas chicas. Otro ejemplo es el tema del agua. Mira, todo esto se llaman estreses. ¿Qué es un estrés? Es cuando la planta no se encuentra en las condiciones adecuadas, algunas de sus condiciones no son las adecuadas para crecer, porque falta agua, porque falta luz, porque falta nitrógeno. A eso se le llama estrés, ¿vale? Cuando a una planta le falta algo, se dice que está estresada. Entonces las plantas hacen una serie de adaptaciones para dejar de estarlo. Por ejemplo, las acuáticas viven en zonas donde hay un estrés de demasiado agua, que también es un estrés, no solamente es falta, sino también es un estrés hídrico, el tema de que haya muchas aguas, mucha cantidad de agua. Entonces lo que hacen es que carecen de raíces y todo el intercambio de gases y de la propia agua lo hacen a través de todo el cuerpo, ¿no? De los tallos y de las hojas. U otro ejemplo es el caso contrario, plantas en las que hay un estrés hídrico por falta de agua y entonces lo que han hecho es para evitar perder agua a través de los estomas, las hojas se han intercambiado, esa estructura se ha modificado para ser espinas. Es decir, en los cactus, las espinas de los cactus son realmente sus hojas. ¿Esto para qué sirve? Primero, para evitar perder agua a través de los estomas por la evapotranspiración y segundo, para evitar que los herbívoros se coman su fruto o sus hojas o su tallo, mejor dicho. Claro, llega un herbívoro, intenta darle un bocado a esto y se clava las espinas en el cielo o la boca, ¿no?
Entonces, esta es una adaptación y lo que hacen los cactus, que por eso tienen los tallos tan gordos y tan verdes, es porque ahí hacen la fotosíntesis y dentro lo que hacen es acumular agua. Se dice que son plantas suculentas. Otro ejemplo es el aloe vera. Es ese tipo de plantas que cuando tú rompes el tallo suelta como un líquido, que es, que es agua con una serie de sustancias. Bueno, pues eso se le llaman plantas suculentas. Y el cactus es un ejemplo de ello y la adaptación que tiene es eso, ¿no? Que las hojas se han transformado en espinas. Y por último, os pongo aquí ejemplos de plantas en las que o bien le falta nitrógeno o son parásitas. Mirad, plantas parásitas son las que, como al igual que en la adaptación de las luces de falta de luz, estas plantas meten sus raíces dentro de los vasos conductores y absorben la savia bruta a través de ahí. No están enraizadas en el suelo, están enraizadas en otra planta. Y en ejemplo de las plantas carnívoras, mira, esto es una adaptación normalmente por falta de algún tipo de nutriente que normalmente es nitrógeno o fósforo. ¿Vale? Son los dos nutrientes que suelen faltar más en los ecosistemas. Entonces lo que hacen las plantas es, bueno, como no lo puedo absorber de la tierra, lo voy a absorber de otros animales. Y es lo que hemos hablado ya muchas veces, ¿no? Tiene como una trampilla, en el momento en el que cae el insecto, aquí hay unas sustancias que al insecto le son atractivas, pero en realidad lo que hacen es degradar al insecto. El insecto se queda ahí pegado y esas sustancias empiezan a degradar al insecto y cuando el insecto está degradado cae al suelo y una vez que ya todos los nutrientes que forman parte del insecto se han mezclado con la tierra, pues ya absorbe esos nutrientes a través de las raíces, ¿no? Repito, las plantas no comen, no se comen, ¿vale? A los insectos. Simplemente los atrapan en las estructuras estas, que en este caso es como una especie de émbolo de recipiente, y lo degradan, cae al suelo y una vez que ya es parte de la tierra, lo absorben a través de las raíces. Bien, pues esto sería todo de este tema.